Buenos días, gente, ya estamos por aquí llevas en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo. E inauguramos sección salvando al acuario Ryan. Bueno, esta sección tiene un objetivo claro, único y fundamental, y es tener los acuarios plus one perfecto, por lo menos para mí, para mi nivel y para mi nivel de audiencia, que sé que es muy buena. Sé que sois gente que cada vez os estáis especializando más en la materia y requeréis pues más nivel, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí. Esta serie la creo y la hago para obligarme precisamente a eso. En esta serie, que va a ser semanal, y si no va a ser semanal, va a ser bisemanal, os voy a ir narrando lo que hago día a día en el acuario. El día que haga algo más que abonar o alimentar en el acuario, lo vamos a grabar, y al final de semana vamos a hacer una recopilación de todos los trabajos que vamos a ir haciendo sobre este acuario para tenerlo bien. Queremos un acuario holandés, esto es un acuario desastre, así que vamos a ponerlo en condiciones. Lo primero de todo, ¿qué vamos a hacer? Analizar el problema, por qué hemos llegado a esta situación, qué problema tenemos y cómo vamos a atacar este acuario, ¿vale? Básicamente en este acuario lo que hay es un problema puro y llano de esto que estamos viendo aquí. La cianobacteria en este acuario pues campa a sus anchas. Algo de filamentosa, si os fijáis en alguna hojita, también tenemos algo de filamentosa, por no decir bastante filamentosa, y bueno, algo también ha habido de diatomea, pero bueno, eso es casi que inevitable ahora en verano, que remueven un poco todas las tuberías y demás en las ciudades con las obras, pero bueno, eso no me preocupa. Me preocupa principalmente la cianobacteria en este acuario, ¿vale? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, ya sabéis que hemos tenido ahí he estado un mes sin subir vídeos, hemos estado así un poco de desconexión digital, yo por lo menos, centrándome en el acuario del salón. Era un acuario que me está dando muchos dolores de cabeza, me he querido centrar en él, y entre unas cosas y la desconexión, pues este acuario lo he tenido bastante descuidado. Entonces, quiero retomarlo y quiero obligarme y que todos veáis el proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues así, todos los días iré grabando cositas. Hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Tenemos claros más o menos los problemas. Algo de filamentosa, mucha cianobacteria. ¿Por qué pueden estar provocados esto? Bueno, la filamentosa en este caso puede venir de un exceso de fosfatos, ¿vale? Vamos a corregir eso. Hemos venido auditando con un abono que sí que va desbalanceado o no va equilibrado, va a favor un poquito más del fosfato que del nitrato, así que pueden venir por ahí los tiros. La cianobacteria también le gusta el fosfato, pero bueno, yo creo que es un problema generalizado de la ha entrado una cepa de cianobacteria en mis acuarios que, bueno, donde más, donde menos, tengo en todos literalmente, y estoy luchando contra ella. Entonces, bueno, quizás también aprovechando esos fosfatos ha crecido. El nivel de circulación es correctísimo en este acuario, no es que haya zonas muertas y tal, la cianobacteria es general en el acuario. Entonces, bueno, no me voy a centrar tampoco en eso. Lo que vamos a hacer es hachazos, retirar toda la que podamos, puntualmente, ¿vale? Con truquitos y tal que nos han ido dando profesionales en la materia, y sobre todo fortalecer con plantas que estén sanas. Las plantas están sanas, no hay plantas ahí enfermizas y tal, tienen un crecimiento sano, un crecimiento rápido. Entonces podaremos, replantaremos, iremos incentivando poco a poco, traeremos más plantitas, nos cargaremos macizos y poco a poco crearemos el acuario holandés definitivo. Esto no es un acuario holandés, esto para mí ahora mismo es un acuario plantado con muchos problemas. Entonces vamos a poner solución con esos problemas, y cuando ya esté todo perfecto nos centraremos en los peces, que hay muchísimas rasboras, pero ahora mismo están escondidas. Así que, sin más dilación, lo primero que tenemos que hacer es medir parámetros. Vamos a medir parámetros para conocer la situación inicial de la que partimos. Vamos a medir nitratos, vamos a medir fosfatos y cambio de agua, poda y replante. Y ahí nos vamos a quedar hoy, pero no os creáis que esto va a ser fácil, así que vamos a darle caña. Y nada, que bienvenidos todos a la serie. Si tenéis alguna sugerencia, nos lo ponéis en los comentarios y os iremos haciendo caso a lo largo de la serie. Espero que os ayude, y como muchos me habéis pedido, os adelanto que en este acuario vamos a empezar con una rutina de abonado casera, ¿vale? Con sales minerales, vamos a añadir los fosfatos, los nitratos y el potasio con sales minerales, de forma, pues como se ha hecho toda la vida, y vamos a ver hasta dónde podemos llevar este acuario. ¿Podemos meter micros también con sales minerales? Sí, un poquito de Kelamix podríamos meter, pero bueno, como los micros es algo que tal, vamos a utilizar algo comercial porque no es lo más importante. Lo principal aquí es los macros, y vamos a ver cómo jugamos con esos
con ese nitrógeno, con ese fósforo y demás, porque muchas veces me preguntáis, pero ¿cómo sé yo si no hacemos test de potasio cuánto tenemos que añadir? Bueno, eso es un poco a ojo, ya sabéis que el potasio, si hay exceso, no genera algas, y con los cambios de agua del 50% o más lo vamos a eliminar ese exceso. Entonces, bueno, no hay mayor problema. Calculadora en mano, iremos sacándolo para adelante. Venga, que me enrollo con las persianas. Cambio de agua aspirando la máxima cianobacteria posible con el siguiente método, mirad. Bueno, mirad, el truco, este me lo dio Jorge de peces, me dijo, para aspirar la cianobacteria, yo esto nunca lo había hecho, yo siempre cogía la manguerita normal y aspiraba, pero me llevaba así, aspiraba de sustrato, mucho sustrato, de las plantas a veces las desplantaba y me dijo, con un tubito del aireador, con esto es perfecto. Entonces lo que hacemos es coger el tubo del aireador, vale, aspiramos, generamos el sifón y yo, sobre la hojita que tenga cianobacteria, ¿veis? Con el tubito del aireador se va retirando muy fácil toda esa cianobacteria. Entonces sé que esto es un proceso que es lento, que hay que tener mucha paciencia, pero que es muy efectivo, ¿vale? Para quitar la cianobacteria localizada, esto todos los días, ¿vale? Conforme vaya creciendo, lo tenemos que ir haciendo de forma paciente, dedicarle, pues si le tenemos que dedicar 1 hora al acuario todos los días, se la dedicaremos. El objetivo de esto es conseguir aquí pues eso, un holandés perfecto, ¿vale? No de libro, porque tampoco estamos para sentar cátedra aquí en Acuarios 4K, la verdad, pero sí conseguir algo de un nivel muy superior a lo que tenemos, que yo creo que se merece el canal y que os merecéis todos los que veis el contenido. Así que nada, me voy a quedar por aquí haciendo esto y después comenzaremos con la poda del acuario, ¿vale? Iremos cortando todas las plantas, podando todas las plantas y replantaremos la parte sana de las plantas. Hay ciertas hojitas que no queremos, pues nada, las iremos quitando y ya está. El objetivo de esto es eso, eliminar cualquier foco de cianobacteria y la que vaya creciendo y la iremos eliminando hasta que tengamos muy poca carga de cianobacteria y las plantas, que son nuestro principal aliado junto con bacterias que ya veremos, las que utilizamos en el acuario, pues harán el resto e irán desplazando a la cianobacteria hasta que se elimine, como hemos ido haciendo básicamente en el acuario del salón, ¿vale? Entonces, bueno, esto es paciencia, cuando tenéis este problema es mucha paciencia, no desarméis el acuario porque como me dijo Jorge, ya os digo, lo nombro mucho, pero es que me ha dado tantos consejos y tan buenos que al César lo que es del César. Como me dijo, estos acuarios son buenos porque aprendes mucho, os enseñan mucho, ¿vale? Entonces no tiréis la toalla, no los desarméis, porque os brindan una oportunidad de oro para aprender muchísimo sobre la acuariofilia y sobre lo que es mantener acuarios de altos requerimientos, que son los que nos suelen ofrecer este tipo de problemas. Los de bajos requerimientos, la verdad es que es llegar y prácticamente cero problemas desde el primer día, pero uno cuando ya lleva años en esto, pues quiere retos, ¿no? Quiere cosas nuevas, si no al final le acaba aburriendo un poco. Así que por eso me meto en estos follones. Dicho esto, sigo. Vale, una vez que ya hemos quitado todo lo grueso de la cianobacteria, ahora ya toca podar. Antes, ojo, me he sacado aquí ya las muestras para los test de nitrato y de fosfato, ¿vale? Que lo vamos a hacer al agua. Entonces, voy a hacer ya mismo los test, vemos qué resultados arroja y empezamos la poda. Después de la poda, probablemente por otras zonas también haya que retirar cianobacteria, en función ya, eso nos irá apareciendo, ¿vale? Eso sí, sin problema. Así que nada, voy a hacer los test, imagino que estará a 0 porque hoy todavía no he editado, ayer aboné, entonces bueno, como este acuario sí que lo chupa todo, imagino que tiene que estar a 0. Como hicimos con el del salón, vamos a probar, como el problema es similar, a elevar un poquito más el nitrógeno, a tener siempre más o menos en torno a 10 partículas por millón de nitrógeno, y el fosfato reducirlo a la mínima expresión, ¿vale? Que tengan, pero que no tengan prácticamente nada que coger, tanto la filamentosa que hay como la cianobacteria. Y vamos a ver si así damos con la tecla. De momento vamos a hacer los test y a ver qué sale. Bueno, pues mirad, ya hemos hecho los test, hemos esperado los minutitos de rigor y el de fosfatos nos sale a 0 patatero y el de nitrógeno, bueno, algo se tiñe, a lo mejor está en 0,51 más o menos, como veis no llega a alcanzar esa coloración. Entonces, bueno, podemos decir que hay muy baja concentración de nutrientes en el agua. También puede ser eso un problema, que a la mínima concentración
la aprovechen las algas antes que las plantas. Pero bueno, ahora el objetivo es subir esto un poco, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues inyectando. Como lo vamos a hacer con sales, le diremos la proporción que queremos. Utilizaremos una proporción de ppm estándar, típica, al uso, ¿vale? Meteremos 15 de potasio, 10 de nitrógeno y 1 de fosfato, ¿vale? Vamos a hacer eso, 15, 10, 1 y a ver qué tal. ¿Podemos bajar un poquito o subir un poquito? Sí, podríamos poner en plan 12 de nitrógeno, o sea, de nitrato, y 1 de fosfato para que haya un poquito de desequilibrio a favor del nitrógeno. Pero bueno, de momento vamos a esperar, vamos a hacer esa proporción y para eso ya necesitaríamos la calculadora, que ahora cuando acabemos de hacer el resto de cosas os explico ese tema. De momento está claro que el agua está sin nutrientes, así que eso hay que corregirlo ya. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, poda. Recordemos, estas tijeras que las pedí por AliExpress son una maravilla. Las llevé a afilar, ¿vale? Porque yo no tenía útiles de afilar y la verdad es que, oye, encantado desde que las llevé a afilar. Las pedí por AliExpress súper baratitas. Os dejaré si queréis un enlace en la descripción y, oye, si os pedís alguna a través de ese enlace, ayudáis a sufragar parte de los gastos del canal. Así que agradecido desde ya. Lo que vamos a hacer ya es ir podando, ¿vale?, los distintos bloques de plantas y saneando, ¿ok? Entonces, de momento vamos a empezar con este Pogostemon, creo que es el Stellatus. Creo recordar, ¿vale?, que era el Stellatus. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es podarlo a una altura más o menos normal, que le llegue la luz a los brotes casi abajo, para que vayan rebrotando desde la base prácticamente y luego tengamos aquí pues un buen macizo que prácticamente ni se... Vamos, que no deje huecos, que sea un macizo bastante homogéneo, ¿vale? Entonces, bueno, esto como veis es súper rápido, con unas buenas tijeras, sean estas o las que sean, cortan y vamos así pues saneando macizos. Por ejemplo, este macizo de Anternatera Reineki Mini, si vemos hojas que estén muy afectadas, que tengan mucha alga o restos de cianobacteria que no se despeguen, las cortamos, no tengáis miedo, ¿vale? De hecho, mirad, voy a cortar directamente muchas de las hojas que veo con problemas, pues precisamente de eso, de algas. Cuando una hoja está cubierta de alga, es una hoja totalmente disfuncional, ¿vale? Que no va a hacer sus funciones en la planta, parte de sus funciones, entonces lo que va a estar es aportando materia orgánica al acuario cuando se descomponga y mal, ¿vale? Eso caca. Así que hojas que estén muy afectadas las cortamos sin problemas, ¿vale? Nada, pues yo me quedo por aquí poniendo orden y esto es así, ¿vale? Con todos los macicetes. Y hoy sí que voy a poder meterle una poda radical a todo el acuario para poner orden. Luego ya serán podas un poquito más sectorizadas, ¿vale? Un poquito más por macizos. No podemos pegarle este tajo porque desestabilizamos mucho. Pero bueno, para poner un brillo en orden no vienen mal. Podamos, replantamos y os muestro el resultado. Venga, seguimos trabajando. Ya hemos podado todos los macizos, ¿vale? Como veis, bastante ras. Hemos replantado. El principal objetivo ahora es que estén muy densos todos los macizos, que no dejen prácticamente pasar la luz a nivel de sustrato y que la cianobacteria no pueda prosperar como está pasando aquí. Aquí, en estos sitios donde no hay plantas, le podemos inyectar nada, un poquito, muy poquito de agua oxigenada en esa zona si queremos matarla. Y ya está, pero bueno, no es muy recomendable el agua oxigenada porque se carga bacterias buenas como malas como regulares. Entonces, de momento, no vamos a estar quietecitos en ese aspecto. Hemos pegado una limpieza a todos los cristales, ¿vale? Al skimmer y tal, todo eso para tenerlo bien limpito. Quiero cambiar luego las pipetas, poner unas un poquito más visuales, aunque sean de acero inoxidable, que no me den mucha guerra. Y ya está, pero bueno, poco a poco, ¿vale? Ahora sí que sí, llega el momento del cambio de agua. En este cambio de agua, ya con la manguera, vamos a ir aspirando todos los sólidos que se hayan quedado guarretes por el fondo del acuario y nos los llevamos. Como esta semana vamos a estar bastante encima del acuario, iremos haciendo más cambios de agua a lo largo de la semana. Quizás hagamos 3 cambios de agua en este acuario a lo largo de esta semana para ir impulsándolo y poco a poco irle ganando la batalla a todo esto, ¿vale? Paciencia, chicos, que todo llega. Vamos a hacerlo del mega cambio de agua y seguimos. Como veis, el cambio de agua ha sido importante, ¿vale? Le hemos quitado bastantes litros. Netos son en torno a unos 80 litros, cogeremos esa medida, 80 litros netos.
Y ya está, ¿vale? Vamos a rellenar con agua de ósmosis, remineralizamos con sales KH, GH+, en este caso yo utilizo las de la marca Salty, me van muy bien, voy a seguir así, y le metemos caña al abonado y nos olvidamos ya por hoy del acuario, pero aún queda un poquito, vamos allá. Ya lo tenemos lleno, la verdad es que una vez lleno, una vez limpito y tal, el lavado de cara ya ha sido bastante sustancial, ha cambiado la cosa bastante, simplemente con eso, con dedicarle un par de horitas a este acuario. Ahora viene cuando, ¿sabes? Cuando hay que aplicar la química al agua. Ya hemos añadido las sales para remineralizar, hemos llevado los TDS totales, yo no mido otra cosa, no mido el KH, no mido el GH, salvo que sea estrictamente necesario y vea algo raro, normalmente equilibran bastante bien ese tipo de sales, así que perfecto. Bacterias, importante, en este tipo de casos donde hay cianobacterias y demás, aplicar bacterias para el acuario es algo fundamental, barra necesario, barra importantísimo si queremos mantener una buena salud general del acuario. Yo en este caso estoy utilizando las de Special Blend, ¿vale? Que es un botecito, y las ampollitas de Prodibio Biodigest. Os iré dejando por aquí imágenes para que no os perdáis y luego me preguntéis cuáles son esas, ¿vale? Pues esas son las que utilizamos en los acuarios y que vienen muy bien para casos extremos de cianobacterias y demás, y que bueno, ya iremos viendo la evolución del acuario empleando pues todos estos medios. Y ahora bien, ahora llega el tema, ¿por qué vamos a utilizar este abonado casero de sales? Bueno, me lo pedís muchos y bueno, lo haremos más que nada pues para tenerlo en el canal, para que veáis un poquito cómo se hace y para que veáis que también es posible mantener un acuario de altos requerimientos con ese tipo de sales. No es un abonado perfecto, no es un abonado de libro. De hecho, tiene ciertas carencias que, bueno, no es lo idóneo, pero que vale, lo aplicaremos y veremos a ver. No obstante, no es definitivo. Si yo veo que a mitad del proyecto es necesario cambiar de tipo de abonado por las características del mismo, lo haremos. Vamos a empezar con sales de nitrato potásico, sulfato potásico y fosfato monopotásico, ¿vale? Esas las podéis encontrar en tiendas, en droguerías y demás. No es difícil buscarlo en Google y os salen muchas tiendas. Ya las compráis donde queréis. Las disoluciones yo suelo hacer en botellas de 2 litros de Coca-Cola, las reutilizo y me hago disoluciones de 100 gramos y 2 litros de agua, ¿vale? 100 gramos por cada 2 litros de agua. O lo que es lo mismo 50 gramos por cada litro, o lo que es lo mismo 25 gramos por cada medio litro. Ya hacer las reglas de 3 que estiméis oportunos. Y para calcular las cantidades que hay que aditar de estos compuestos, de estos macroelementos, NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, utilizo una calculadora que me viene, que hay una aplicación para el móvil, se llama NPK, lo podéis buscar. Os estaré dejando una captura de pantalla y es muy simple. Por ejemplo, con el nitrógeno ponemos el volumen total del acuario, siempre en litros netos, los litros reales que tenemos de agua, en este caso le hemos puesto 80, fijamos la cantidad a la que ha salido el test, en este caso 0, ponemos la cantidad de nitrógeno que queremos disuelto en el agua en todo momento, en este caso le vamos a poner 10 miligramos por litro, y pues ahí nos hace los cálculos y nos pone los 1000 litros que le tenemos que aditar hoy. Así que, dicho esto, hacemos lo mismo con el fósforo y con el potasio, aditamos todo y seguimos. Y diréis, claro, pero es que si el potasio no lo haces test, no sabes lo que tienes en el agua. Insisto, el potasio es un elemento que, aunque haya en exceso, no es perjudicial. Si hay un exceso muy elevado, sí que es verdad que bloquea la absorción de nitrógeno y demás en las plantas y puede haber un problema. Pero para eso tenemos plantitas que nos indican, ¿vale? Excesos de potasio se van a ver reflejados en las anteras, por ejemplo, como que la hoja se arruga, se retuerce un poquito. Falta de potasio en este caso se va a ver en las Taurogines repens, como las hojas se empiezan a agujerear y no crece muy bien, también en el Pogostemon erectus que tenemos en esta zona de aquí. Entonces tenemos bioindicadores que nos lo hacen. Entonces nosotros le iremos metiendo a matraca todos los días un poquito, y este primer día que tenemos que, o suponemos que está a 0, le metemos lo que nos dice la aplicación. Y ya está, con eso tenemos los macronutrientes listos. ¿Qué micronutrientes vamos a emplear? Aquí sí que me da miedo utilizar hierro quelatado, quelamix, etc., porque son compuestos que no son creados específicamente para acuarios y pueden generar problemas de algas como pinceles y demás historias que son muy desagradables y muy difíciles de quitar.
Así que en este caso sí que yo acudo a uno profesional. Mirar, ahí lo tenéis. El Premium Nutrition de Trópica, ¿vale? Ahí tenéis la marca. Como veis, los compuestos que tienen, pues nada de nitrógeno, nada de fósforo, un poquito de potasio, ahí añadiremos algo de potasio, así que podemos bajar incluso un poquito la adición de potasio que le metemos, aunque bueno, es más que nada pues eso. Esto está pensado para acuarios de bajos requerimientos, pero a mí me gusta utilizarlo en este caso para añadir micros. Un poquito de magnesio, tenemos un poquito de azufre, de este ahí bueno, un poquito de boro, un poquito de cobre, un poquito de hierro, un poquito de manganeso, molibdeno, zinc, en fin, todos los microelementos que necesita el acuario, con esto los vamos a suplir. Puntualmente el hierro, que también es necesario, veremos si las plantas van falta de hierro o no con este sistema abonado o no. Vamos a ir utilizando, ¿vale? Las cantidades, esto va a ser un poco a ojo, que nos indica el fabricante. Entonces, bueno, los mililitros semanales que indique el fabricante de microelementos los dividiremos entre 7 y todos los días un poquito de micros le iremos metiendo al acuario. Y a ver qué tal va saliendo. Yo voy a abonar y vamos cerrando esto. ¿Veis? Yo me lo hago así, las disoluciones con agua destilada, ¿vale? Esta que venden para la plancha, desionizada o como la queráis llamar. Echo el agua, echo las sales, agito bien y ya está. Aquí tengo preparado el potasio, aquí tengo preparado el nitrógeno. Fosfato me lo preparo en menos cantidad porque, ya ves tú, le tengo que meter 2 mililitros. Me lo pongo aquí que cada expulsación es de 1 mililitro. Y perfecto, y este es el Premium Nutrition, que le voy a echar 6 mililitros por cada 50 litros una vez a la semana, pues lo iremos dividiendo. Y en base a cómo vaya viendo las plantitas, añadimos más o vamos quitando eso ya a ojímetro. No vamos a hacer test de hierro ni de cobre, ni de nada. De momento, a ojo, a ver qué nos van contando las plantas. ¿Podríamos añadir algo más? Podríamos, siempre se puede añadir algo más. Le podemos meter un poquito del Advance, ¿vale? Para que son fitohormonas y hormonas y tal, para que las plantas peguen un arreón bastante interesante ahora. Lo que pasa es que esas hormonas creo que también las pueden aprovechar las cianobacterias, así que me voy a estar quieto. Y si hubiese un problema de algas un poquito más generalizado, pues le meteríamos un poquito también de antialgas. Pero bueno, de momento me voy a estar quieto porque las algas no hay un problema ahora mismo en el acuario. Eran pequeños conatos que ya hemos eliminado / sifonado. Y ya está, gente, como veis, han sido 2 horitas y pico de trabajo que era necesario y que ahora empieza el trabajo de verdad. Semana tras semana iremos subiendo vídeos con todo lo que hago todos los días en el acuario. Si no todos los días, cada 2-3 días, el tiempo que le dedique, más allá de alimentar y tal, pues lo iremos grabando y lo iremos documentando para en esta serie de vídeos, ¿vale? Ir viendo cómo vamos salvando, cómo vamos rescatando acuarios. El acuario que tenga peor, lo dedicaremos. Así que vosotros ya me iréis diciendo, Paco, es hora de aplicar salvar al acuario Ryan en uno de tus acuarios, me lo decís, y nos ponemos manos a la obra. De momento vamos con este y poco a poco, paso a paso, iremos salvando a todos. Este método abonado lo voy a utilizar aquí. Lo dije hace 2 vídeos, que no es mi favorito por el tiempo que se pierde y demás, que prefiero abonos ya comerciales. Para mí son más cómodos, ojo, no para todos son, ni para todos los bolsillos, pero para mí son más cómodos ahora con tantos acuarios. Entonces, bueno, lo utilizamos para ustedes, ¿vale? Así que hinchar esto a likes, suscribiros al canal y si queréis ver cómo calculamos lo que hay que añadir mañana, porque esto todos los días hay que ir midiendo consumos y en base a los consumos que van teniendo las plantas para tener siempre un nivel de nutrientes idóneo, hay que ir añadiendo distintos elementos. Pues todo eso y mucho más lo veremos mañana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!